Listo, doctora, ¿ya podemos empezar? Sí, ya, empezamos, ya estamos viendo tu presentación. Buenas noches, somos el equipo E, yo soy Arantxa Herrera Torres y vamos a hablar de epiglotitis. La siguiente, por favor. Bueno, esta enfermedad se va a definir como un proceso inflamatorio en el cual pues van a estar involucradas la epiglotitis y ciertas estructuras adyacentes como la superficie. La epiglotis. Ajá, la epiglotis, perdón, es que me estaban llamando ya. Sí. Estructuras adyacentes como la superficie lingual posterior, tejidos blandos contiguos, pliegues como el ariteno epiglótico. Y bueno, se puede considerar una infección grave de la vía aérea supraglótica, la cual si no es tratada puede amenazar la vida, dado que sí genera una obstrucción grave y esto puede ser causada por distintos agentes. El principal va a ser el Haemophilus influenza del tipo B. Sabemos que hay tipo A, C, D, E y F. Y bueno, aparte de una epiglotitis, este organismo nos puede causar una meningitis, una sepsis, una osteomielitis, artritis, neumonía o también una otitis media. La siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, normalmente van a ser pacientes de niños de 2 a 4 años. Estos si no han sido inmunizados. Vamos a hablar de las vacunas conjugadas que van a ser, que le van a hacer frente a la agente Haemophilus influenza tipo B. Y por esto va a ser un poquito más común en adultos y pueden llegar a la consulta como motivo de dolor en la garganta, así lo refieren. Y va a haber un predominio más en los varones, que va a ser de 2 a 1, con una variabilidad estacional del 29%. En cuanto a mujeres es de 1.2 a 1. Y también vamos a ver que suele ser en regiones no industrializadas. Normalmente los pacientes que nos llegan con epiglotitis se llegan a unidad de cuidados intensivos para un tratamiento definitivo. El 68% de los casos de intervención, la resolución de esto va a ser una intervención de la vía aérea en el 68%. Y también va a haber una mortalidad menor que va a ser de 1% en niños, dado la inmunización, y 7% en adultos. La siguiente, por favor. No se guardó una que tenía de vacuna conjugada de la Haemophilus influenza tipo B, pero lo digo rápido para ya no tardarme tanto. Y esta va a estar incluida en la vacuna pentavalente. Van a ser 3 dosis. Si no se ponen la pentavalente, pueden ser 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, con su refuerzo a los 18 meses. Si no estuvo en ese periodo de tiempo, va a haber otra que podría ser de los 12 a los 14 meses, que van a ser 2 dosis, y con 60 días entre estas dosis debe de haber, un periodo entre ellas dos. También puede haber otra de inicio a los 15 meses, que solamente se va a necesitar una dosis. ¿Y qué se puede lograr? Eso de las vacunas para prevenir, yo creo que está más como, si quieren, en el tratamiento o en la prevención para infecciones de ese tipo, en las infecciones ocasionadas por Haemophilus influenza. Sí. Entonces ahorita profundices más en el esquema, cómo se puede dar y si se atrasan en alguna dosis también, ¿qué alternativas hay? Sí. Entonces, continuamos con etiología. Una antes, por favor. Como ya habíamos mencionado, la etiología pues va a ser por Haemophilus influenzae. Y también se había dicho que había 6 tipos capturados que va de la A a la F. En este caso, pues vamos a tener en cuenta que la Haemophilus influenzae tipo B es la principal causa de esta enfermedad.
Va a ser causante de otras enfermedades como meningitis, sepsis, osteomielitis, artritis o enfermedades no invasivas como neumonía y otitis. Y puede estar también la epiglotitis relacionada a causas no infecciosas, pero eso lo vamos a ver más adelante en diagnóstico diferencial. También como dato es que es una bacteria gram negativa. La siguiente, por favor. Ahora, gracias a la introducción de la vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo B y las características epidemiológicas van a cambiar, digámoslo de una forma, como los factores de riesgo. Entonces, en la etiología para adultos van a ser otros agentes etiológicos diferentes a la Haemophilus influenzae tipo B, los que van a causar la epiglotitis. Y estos van a ser el estreptococo beta hemolítico, el piógenes, estreptococo beta hemolítico, grupo A, piógenes, algunos tipos de estafilococo, de Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae y entre otros. Les puse aquí como que los agentes etiológicos más importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, factores de riesgo es más común en el género masculino y se va a dar en pacientes que no están inmunizados contra Haemophilus influenzae tipo B, de niños de 5 a 11 años de edad y de género masculino. También puede presentarse en adultos jóvenes, pacientes inmunosuprimidos que hayan tenido uso de antibiótico persistente, enfermedad oncológica, inmunodeficiencia primaria o adquirida o un defecto en la motilidad de los neutrófilos. De esto es importante puntualizar que, bueno, de estos 5 parámetros es más probable que pueda ser en vez de Haemophilus tipo B, puede ser por Candida herpes zóster o ya sea para influenza. La siguiente, por favor. Bueno, buenas noches. Antes de entrar a la fisiopatología como tal, ¿le podrías dar 2 diapositivas adelante, por favor? Ahí, no sé por qué se movió, pero bueno. Aquí les puse un pequeño esquema en donde se muestran las diferencias anatómicas de la vía aérea superior del niño y del adulto. Y esto va a ser importante ya que, bueno, ahorita se los explico, pero bueno, aquí, por ejemplo, en la lengua. Esta va a ser más larga en proporción a la boca en el niño. En cuanto a la epiglotis, más floja y en forma de U en el niño y más corta en el adulto. Las cuerdas vocales van a tener una inclinación, digamos, hacia arriba en el niño y una horizontalización en el adulto. El cartílago cricoides va a ser la parte más estrecha en la vía aérea superior del niño. Y en cuanto a la tráquea, esta va a ser más estrecha y menos rígida en el niño. Y bueno, una vez tenidas estas consideraciones, ahora sí le puedes regresar atrás. Pero aquí quiero hacer una puntualización. ¿Encontraste como que la parte más estrecha es qué parte? El cartílago cricoides. Bueno, sí. Digamos que corresponde a hablando en las regiones anatómicas de la laringe, que es supraglotis, glotis y subglotis, sería la subglotis. Sí. Para que quede claro, en este caso, a diferencia de que estábamos hablando ayer del CRUB, toda la supraglotis. De hecho, a la epiglotitis también se le llama supraglotitis, porque se afecta a la región supraglótica de la laringe. Entonces, esta no es la parte más estrecha, la supraglotis, pero bueno, el que menciones que la parte más estrecha es a nivel de la subglotis, es un dato importante. Pero, pues, la obstrucción que vamos a ver ahorita, que es muy, muy importante, pues es porque toda la parte superior, incluida la base de la lengua, está edematizada, y pues tanto en niños como en adultos es una situación muy grave y de urgencia. Sí, doctora. Eso quería decir. Ahora sí le podría regresar 2 diapositivas, por favor. Gracias. Bueno, entonces tenemos que la infección por la bacteria Haemophilus influenzae tipo B
conduce a un edema, a un inicio agudo del edema inflamatorio que, como mencionó la doctora, va a comenzar en la superficie lingual del epiglotis y en los tejidos periepiglóticos, ya que estos van a contener una abundante red de vasos linfáticos y sanguíneos, que por ende van a facilitar la diseminación de la infección y posteriormente la respuesta inflamatoria. Entonces, una vez que se da esta infección, el edema va a reducir significativamente la apertura de las vías aéreas. Este va a progresar rápidamente y va a afectar lo que son los pliegues ariepiglóticos, las aritenoides y toda la laringe supraglótica. Un dato que cabe mencionar aquí es que el epitelio que se encuentra unido a las cuerdas vocales va a detener el edema a este nivel. Y una vez que ya tenemos este estrechamiento de la vía aérea, nos puede conducir, dos factores nos pueden conducir a un paro cardiorrespiratorio, que sería como una de las complicaciones más graves de esta epiglotitis. Una sería la obstrucción franca de las vías aéreas, que ya habíamos comentado, y la otra sería la aspiración de las secreciones orofaringeas. Estas dos situaciones nos pueden conducir a este desenlace. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, y para el cuadro clínico, la guía de práctica clínica nos menciona que el cuadro clínico va a ser de un inicio abrupto y progresión rápida. También se va a presentar el niño con fiebre, dolor faríngeo intenso, apariencia de toxicidad y voz apagada o ausente. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar una imagen que lo describe un poquito mejor. Y Blackstock describió las 4 Ds para la epiglotitis. Esto nos va a ayudar un poquito más a identificar como esta enfermedad cuando nos llegue un paciente, que sería disnea, disfonía, disfagia, y la 4ª D, que es en inglés, es drooling, que significa babear, o cialorrea. Entonces, para más fácil es recordar las 4 Ds: disnea, disfagia y cialorrea. La siguiente, por favor. Además, en la guía de práctica clínica nos menciona que para los hallazgos en la exploración física vamos a encontrar a un niño con apariencia tóxica que va a ir de acuerdo con la posición de trípode, que ahorita se las explico. Hipersensibilidad a la palpación del complejo laringotraqueal, irritabilidad y ansiedad, y no se guardó mi diapositiva bien, pero también es dificultad respiratoria de leve a grave. Y la hipersensibilidad a la palpación en el complejo laringotraqueal se va a dar especialmente en la región del hueso oioides. Y la posición de trípode va a estar el niño con la cabeza hacia adelante, su boca abierta y su mandíbula protuida. Va a tener la lengua de fuera, va a estar en una posición de sedentación y con sus manos como apoyo, ya sea adelante o atrás. La siguiente, por favor. Les puse este cuadro porque dentro de los hallazgos en la exploración física que mencioné está la dificultad respiratoria leve a grave. Y en la guía de práctica clínica nos muestra este cuadro que dependiendo de la edad del paciente vamos a ver el grado de dificultad respiratoria que tiene. Y también ahorita les voy a dar una explicación sobre la clasificación de gravedad de dificultad respiratoria. Entonces, doctora, ¿quiere que lo revisemos cada uno de estos cuadritos o que ellos lo lean? Puedes hablarlo como en términos generales. Ok. Si quieres, porque sí sería como que muy tedioso, pero okay. Sí, trata de hacer como un resumen. Bueno, en la parte de dificultad respiratoria para menores de 3 meses, pues se va a encontrar el quejido, tiro, cianosis, estridor con síntomas de laringotraqueitis que no mejora en medidas conservadoras y taquipnea de mayor a 60 por minuto. En los otros dos cambia la taquipnea a menor a 50 por minuto cuando es niños de 3 a 11 meses y mayor a 40 latidos por minuto en niños de 1 a 5 años, al igual que en 4 años ya se queda como mayor a 40 latidos por minuto. En
los dos cuadritos de 3 meses a menor a 4 años y de 4 años, ya empieza a tener una disnea tanto moderada como severa. Y además dificultades para deglutir, sibilancias a distancia, cialorrea, disfonía, como que se van agregando más. En la respuesta a estímulos... Perdón, y en este caso, ¿esto lo encontraste en general para infecciones de vías respiratorias inferiores en niños o en general? Lo que pasa es que la guía de práctica clínica mencionaba que se iba a agregar tanto los cuadros de dificultad respiratoria como la clasificación de gravedad de estos, de acuerdo a la guía de práctica clínica de laringotraqueitis, porque no había como tal unos cuadros de epiglotitis. Entonces, están en la guía de práctica clínica de epiglotitis, pero referente a la guía de práctica clínica de laringotraqueitis. Entonces... Bueno, a lo mejor está usado como para, no sé si para hacer como diagnóstico diferencial o algunos datos claves para diferenciarlo, de la laringotraqueitis, que sería con lo que sí debíamos hacer la diferencia, ¿no? Pero sí, no se vayan a confundir que tenga algo que ver con la laringotraqueitis. La epiglotitis es un estado tóxico de rápida evolución, 24 horas, y el niño, sobre todo los niños, pueden tener una dificultad respiratoria muy, muy importante. También en el caso de los adultos, por el edema tan intenso que puede haber. Pero, bueno, esta vez te lo mencionas como para reconocer todas estas diferencias de acuerdo a la edad de los datos de dificultad respiratoria y cómo caracterizar si es leve, moderada y severa, pero no se vayan a confundir en que tenga algo que ver con la laringotraqueitis. Lo que pasa es que en la guía mencionaba más como que eran signos que se podían llegar a encontrar cuando llegara un paciente con epiglotitis. Pero sí, como que hacía mucha referencia a que era también cuadros que se mencionaban en la guía de práctica clínica de laringotraqueitis. Ok, bueno. Entonces, le das a la 2 más porque viene el cuadro extenso. Otra, gracias. Entonces, aquí en la guía de práctica clínica también hay una clasificación de gravedad de obstrucción. Esto pues se hace para considerar en qué estado llega el paciente y cuál sería el trato que se le va a dar, bueno, sí, como los procedimientos a seguir para el paciente, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción de la vía aérea puede estar estable o con dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria puede llegar de leve y pasar a moderada con una obstrucción parcial inestable o una obstrucción completa, que ahí sería ya el caso de urgencia donde amenaza la vida con una dificultad respiratoria severa. La siguiente, por favor. En esta clasificación, como que lo divide de una manera sencilla primero y después menciona el cuadro que es que es la gravedad de la obstrucción de la vía aérea, en donde ya podemos ver si es leve, qué va a presentar, si es moderada, si es grave o si es muy grave. En la parte de muy grave o severa y grave es donde ya se va a pasar al niño como a un grado de urgencias y se va a canalizar al cuidados intensivos de pediátricos. Y perdón, en el caso del club, ayer dijimos que lo más frecuente es que la dificultad respiratoria sea leve. En el caso de la epiglotitis, la dificultad respiratoria va de moderada a grave. Entonces, y de hecho, en el caso de la epiglotitis, es atención intrahospitalaria. Ahí sí no se va de alta, no se va a tener tratamiento a su domicilio del paciente. Gracias. Entonces, pues es importante tener en cuenta la gravedad de la obstrucción de la vía aérea y su clasificación para ver cómo es los siguientes pasos que se van a tratar con el paciente para poder estabilizarlo, que más adelantito lo vamos a ver en tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico con base a los datos epidemiológicos y al cuadro clínico del paciente, pero también pues se va a requerir la exploración de la vía aérea para dar el diagnóstico certero. Va a haber diferentes pruebas diagnósticas y a lo que entiendo la que más se va a utilizar... Perdón, ahí quiero agregar algo. ¿Siempre se hace la exploración física en el caso de una epiglotitis?
La guía de práctica clínica menciona que sí, para dar un diagnóstico. No estoy de acuerdo. En el caso de que el paciente traiga datos clínicos así típicos de epiglotitis, se prefiere no estimular la vía aérea porque el paciente puede hacer un laringoespasmo. Entonces, sí hay que puntualizar eso. O sea, sí hacer un diagnóstico habría que revisar, pero no se debe manipular lo menos al paciente para no hacer que el paciente se tosa o tenga un reflejo nauseoso o se inquiete un poco, si en caso que es un niño, y eso ocasiona un laringoespasmo. La exploración física se debe ser muy, muy cuidadoso y si se puede evitar, es lo ideal. Ok, incluso pues mencionaba que lo que se realizaba más era la laringoscopía directa. Esto iba a esperarse ver una epiglotis edematosa o hiperémica, que sería un rojo cereza, y solo iba a ser en pacientes que estaban con gravedad, indicados solamente para eso. Perdón, es que la laringoscopía directa es con un laringoscopio y es para cuando se va a intubar a un paciente. Ok. La exploración física que nosotros hacemos en el consultorio, por ejemplo, con un espejo laringio, está controlada. En esa tenemos que hacer un procedimiento, una exploración, una maniobra que puede resultar invasiva y que no es necesaria solo para hacer el diagnóstico o ver que efectivamente la epiglotis está súper edematizada o que la base de la lengua y todo está ahí rojo y con las características típicas, sí puede ser contraproducente. Sí, la laringoscopía directa, esa ya cuando se va a intubar un paciente y en ese caso pues ya el paciente se va a asegurar la vía aérea y pues ahí sí, ya, ¿no? Pero en el otro caso no. Ok, gracias. Y la nasofibroscopía, que esto está indicado en pacientes con una dificultad respiratoria leve y iba a estar contraindicado con pacientes que tuvieran una vía aérea inestable o colapsable. Esto quiere decir que su vía aérea puede ocasionar un espasmo o puede estar escasa la posibilidad de un manejo urgente. La siguiente, por favor. Otras pruebas diagnósticas que mencionaban, sin embargo, no eran de mucha utilidad, era el signo del pulgar en una radiografía de cuello lateral. Sin embargo, esta nada más iba a mostrar un signo característico que era el signo del pulgar, que quería decir edema grave del epiglotis. Sin embargo, estas pruebas no eran muy recomendables ya que iban a hacer un retraso en la intervención terapéutica. Por lo tanto, como mencionábamos al principio, ¿no? Es una enfermedad que el cuadro clínico es rápido, entonces detenerse como para hacer este tipo de pruebas, pues no ayudaba mucho. Sí, digamos que si el paciente lo permite, si las condiciones del paciente permiten que lo llevemos a hacerle una radiografía, pues se le hace, pero si no se manipula y lo menos que se le haga. De hecho, el niño se describe que está muy quietecito porque no quiere el estímulo debido a que tiene mucha falta de aire y la posición que adopta es simplemente por eso, ¿no? Ajá. Pues sí, está descrito y sí es bastante característico esto del signo del pulgar. Puede ser de utilidad, pero que puede hacerse, se hace, si no, no se hace. Sí, gracias. Y la siguiente, que son otras dos pruebas diagnósticas. No se guarda bien, pero es el ATAC y la resonancia magnética. Sin embargo, esas solamente se iban a utilizar para dar un diagnóstico diferencial. Y en el ATAC se iba a identificar un edema epiglótico, absceso en la epiglotis o en la base de la lengua, o un angioedema hereditario. Sin embargo, como les menciono, tampoco son de mucha utilidad, solamente es para dar un diagnóstico diferencial en caso de que se haya sospechado de epiglotitis y no fue, pues entonces se busca el ATAC y la resonancia magnética. La siguiente, por favor. Y el diagnóstico diferencial, hay otra tabla que es la siguiente, pero esta se las puse como un poquito más resumida y para que no se hagan tanto bolas. Va a haber dos causas, infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son la laringotraqueitis, que pues como mencionamos son muy parecidas. Nada más que la diferencia es que esta es supraglótica.
la traqueitis bacteriana o el absceso retrofaríngeo. Y en las no infecciosas entran como alérgicas, como la anafilaxia o edema angioneurótico, o por la presencia de un cuerpo extraño o un daño por la inhalación o por líquidos calientes. La siguiente, por favor. Este es el cuadro que les mencionaba, pero yo digo que seguían más en la diapositiva anterior para que no se confundan. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a iniciar como tal con el tratamiento. Y bueno, en cuanto al tratamiento inicial y no farmacológico, se opta porque el paciente adopte una posición libremente escogida, ya hasta que se pueda asegurar la vía aérea como tal, en busca de evitar una obstrucción completa. También se deben de evitar intervenciones que puedan aumentar la ansiedad del paciente, ¿no? Por ejemplo, en niños, no estarles mostrando agujas o ese tipo de cosas que los pueden llegar a alterar de cierta manera. Y bueno, como tal, la piedra angular del tratamiento de la epiglotitis es asegurar la vía respiratoria. Esto usualmente se logra mediante la intubación. En caso de que exista una hipoxia, o sea, una saturación menor al 92%, se debe de administrar oxígeno. Y bueno, algunas de los parámetros para intubar a un paciente es que exista una dificultad respiratoria grave, un estridor y una cialorrea de progresión rápida. Una vez que aseguramos la vía aérea, se deberá iniciar un tratamiento con antibióticos intravenosos de amplio espectro contra patógenos productores de bectalamasa. En el caso de la epiglotitis aguda, la siguiente, por favor. Se recomienda el uso de cefalosporinas de segunda o tercera generación durante un periodo de 7 a 14 días. Aquí les puse los principales fármacos que se usan en el tratamiento, como lo sería la cefotaxima. Ahí les puse las medidas, divididos en lactantes hasta escolares y de adolescentes y adultos. Y otra alternativa podría ser la ceftriaxona o la cefuroxima. Ahí también les puse las dosis que se deben administrar. Y bueno, como tal, con este tratamiento debería existir una mejoría en las 48 horas posteriores a esta intervención. La siguiente, por favor. En dado caso de que no contemos con cefalosporinas de segunda o tercera generación, tenemos estas alternativas de tratamiento. Y bueno, las cuales serían trimethoprim con sulfametoxazol y la ampicilina sulbactam. La siguiente, por favor. Y bueno, también había encontrado algunas indicaciones para la traqueostomía y para la cricotomía, en dado caso de que no se pudiera intubar al paciente. En cuanto a la traqueostomía, nos marca que se deben presentar datos clínicos de obstrucción grave de la vía aérea y que exista una falla a los 2 intentos de intubación, o que posteriormente a un intento de intubación, sin éxito obviamente, exista la posibilidad de que la vía aérea marginal esté totalmente obstruida. Y en cuanto a las indicaciones de la cricotomía, en adultos que no se pueden intubar o ventilar como una opción para la intubación transtraqueal, esto se usa para proveer oxigenación. Y la evidencia es débil en la edad pediátrica de la cricotomía por un motivo sencillo, porque los niños menores de 2 años no poseen la membrana cricotiroidea, por lo que esta opción no es factible debido a las dificultades que se pueden presentar. La siguiente, por favor. Y ya finalmente, en cuanto al pronóstico, pues estará determinado, como en todo caso, por la precocidad del diagnóstico y el inicio adecuado y oportuno del tratamiento. Aunque, bueno, también depende de la gravedad de esta infección. En una enfermedad más leve, sin bacteriemia, existe una mortalidad del 7% aproximadamente y de un 10 al 25% de pacientes que requieren intubación. Y
como tal, eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. Con la sobreanestesia. Mencionabas lo de la vacuna, ¿verdad? Que te estabas diciendo al principio, Aranza. Nada más me faltó puntualizar que pues el antes y el después de empezar a inmunizar a los niños, o sea, ¿qué se logró? Los objetivos que se lograron después. Si quieres pueden ponerla donde tienes lo de las vacunas. Es que no está guardado, que no se guardó la nueva actualización, pero Ok. si quieren lo digo rápido. Sí. Permítame. No, eso, porque es... Que se trabó. Ya, bueno, sería acerca de, bueno, después de esto, lo que lograron en cuanto a la vacuna conjugada, si quieren vuelvo a decir de las dosis, bueno, está bien incluida en la pentavalente, pero también puede haber que a los 2, 4 y 6 meses, bueno, van a haber 3 dosis y un refuerzo a los 18 meses. También, bueno, si no se vacuna en ese periodo de tiempo, puede haber otra de los 12 a los 14 meses, van a ser 2 dosis, entre ellas debe de haber un periodo de 60 días, y si no se vacuna en ese entonces, también puede ser, bueno, a los 15 meses y solo se